Hola y bienvenidos, nosotros somos Monmakers. Bienvenidos a la primera parte de esta nueva serie de videos, Explore Mars. Sí, vamos a crear un videojuego desde cero donde vamos a explorar Marte con ayuda del rover. Vamos a hacer un rover de cartón y un helicóptero de aterrizaje. Actividades super maker que podemos hacer en casa y van a ser súper divertidas. Y qué mejor que volverse un ingeniero o programador de la NASA. Así que empecemos con la programación. Vamos allá. Ya que estamos en Google, vamos a poner Scratch. Lo buscamos, perfecto. Seleccionamos la primera opción. Y boom, ya estamos en Scratch. Esta es una plataforma creada por el MIT como una herramienta de educación para la programación. En donde utilizamos una programación visual con bloques para crear increíbles videojuegos como los que vamos a hacer el día de hoy. Pero primero, antes de todo esto, hay que crear nuestra cuenta. Vamos a hacerle clic en Únete a Scratch y aquí vamos a llenar toda la información que nos pide para crear la cuenta. Nombre de usuario primero. Vamos a ponerle Diego y Camila. Perfecto, ahora creamos nuestra contraseña. Siguiente, seleccionamos de qué país somos. En nuestro caso, de México. Estamos México y listo. Vamos a siguiente y el año en que nacimos. Yo nací en febrero del 2002. Siguiente. ¿Cuál es tu género? Masculino, continuamos. Y por último, tu correo electrónico. Creamos nuestra cuenta. Y ahora, ya que tenemos creada nuestra cuenta, vamos a dar los primeros pasos en la programación y en la lógica de un programador, ¿no? Exactamente, y como vamos a ser ingenieros y programadores de la NASA, hay que pensar cómo vamos a crear nuestro videojuego. Para ir a todos los recursos para hacer este videojuego, vamos a ir al buscador y vamos a poner Moonmaker. Ponemos buscar y vamos a seleccionar el día 1. O Explore Mars 1. Aquí, como dice Diego, van a estar tanto el rover, la superficie de Marte y también los bloques que vamos a ocupar para ir ensamblándolos como bloques de Lego. Pero para ver el código, ¿qué tenemos que hacer? Hay que hacer clic en ver dentro. Se ve muy interesante. Exactamente, pero vamos a ver qué es lo que lo compone. Nuestra parte de la derecha tenemos la parte visual de nuestro videojuego, en la cual vamos a interactuar. En la parte de abajo tenemos información sobre nuestro jugador o escenarios, su nombre, su ubicación, si se puede mostrar o no, su tamaño y su dirección. En la parte de la derecha tenemos escenarios por si queremos agregarles más niveles, por ejemplo. En la parte de medio tenemos la parte donde va a estar toda nuestra lógica de nuestro videojuego. Y que ahí ya vemos nuestros bloques de nuestro personaje. Pero ¿cómo sabemos que tenemos seleccionado nuestro personaje? En la parte derecha superior vemos como nuestro personaje está transparente. Y en la parte de la izquierda tenemos más información sobre bloques, sobre el movimiento, la apariencia, sonido y mucho más. Sensores, qué cool. Y los vamos a estar viendo poco a poco. Pero para ya tener una forma más fácil de trabajar, en la parte de arriba de la imagen de nuestro videojuego tenemos tres opciones. Vamos a seleccionar la de la izquierda y vemos como toda nuestra área de trabajo se hace más grande. Luego aquí en la parte de las lupas, en la parte de abajo tenemos un botón con dos líneas. Ahí le hacemos clic. Oh, y se entró en nuestro código. Exactamente. Y ahora sí podemos comenzar a trabajar. Vamos a trabajar. ¿Qué tenemos que hacer primero? Primero hay que ver este bloque que tenemos que se llama presionar bandera verde. Esto quiere decir que cuando iniciemos el juego va a pasar algo. Así que pongamos nuestros primeros bloques. Vamos a agarrar nuestro azul de ir a X y lo vamos a arrastrar abajo de nuestro presionar bandera verde. Y vemos cómo sale una área gris. En ese momento lo soltamos y queda listo. Vamos a agarrar nuestro naranja que dice por siempre y lo ponemos abajo del azul. Vemos que sale el área gris y lo soltamos. Perfecto, como si fueran bloques de Lego, ¿no? Sí, me encanta. Y ya estamos empezando a poner estas instrucciones para nuestro rover. Sí, es toda la lógica para que nuestro videojuego sea un gran videojuego. Ahora vamos a seleccionar la parte de hasta arriba de nuestros bloques de sí, rombo, espacio. Vemos cómo los demás lo acompañan. Lo ponemos adentro de nuestro por siempre y lo soltamos. Bien, ahora vamos a ir a la parte de nuestros sensores. Los sensores son los sentidos, pero para las máquinas. En este caso, queremos que con nuestra computadora, apretando cualquiera de nuestras flechas, podamos movernos. Así que vamos a agarrar nuestro bloque que tiene como dos flechas en los extremos, que dice tecla, flecha arriba presionada. La vamos a arrastrar y la ponemos en el sí, que se pone un contorno blanco. Lo soltamos y ya está. Y listo. Vamos a seleccionar un bloque azul, que es cambiar Y en 10, y lo vamos a poner dentro de nuestro sí, entonces como todo un sándwich.
Perfecto, ¿y ahora qué hacemos? Vamos a hacer lo mismo, pero para flecha abajo. Lo seleccionamos y lo ponemos en el rombo del siguiente sí entonces. Vemos que sale el contorno blanco y lo soltamos. ¡Boom! Y ahora agarramos el bloque azul de cambiar Y en -10. Lo ponemos adentro, sale el área gris, soltamos. Bien, perfecto. Ahora vamos por el siguiente. El de flecha derecha lo seleccionamos, lo ponemos en nuestro rombo y boom, lo soltamos. En este vamos a seleccionar nuestro cambiar X en 10. Lo ponemos adentro, lo soltamos. Perfecto, vamos por el último. Sí, la última combinación. Flecha izquierda. Lo colocamos. Y ahora nuestro bloque azul, ¿no? Sí, de cambiar X en -10. Y ahora es momento de probarlo, ¿no? Sí, es momento de probarlo. Vamos a hacerlo en grande para disfrutar. Entonces ya con las flechas voy hacia arriba, voy hacia abajo, izquierda, derecha. Ok, ya nuestro rover sigue nuestras instrucciones y puede explorar la superficie de Marte. Pero creo que hay algo raro en el rover. ¿Ya lo viste? Sí, las llantas no cambian. Exactamente, vamos hacia arriba y hacia abajo y sus llantas siguen de lados. ¿Cómo cambiamos eso, no? Sí, regresamos a nuestro código. Y para agregarle un toque más increíble a nuestro rover vamos a cambiar de disfraces para que las llantas giren y animar al personaje y que se vea mejor. Sí, los disfraces aquí en Scratch es para que le cambiemos la parte visual. Vamos a agarrar nuestro bloque morado de cambiar disfraz a rover 1, lo seleccionamos y lo ponemos entre nuestro cambiar Y en 10 y nuestro tecla flecha arriba. Sale el área gris y lo soltamos. Ok, y después vamos a seleccionar nuestro cambiar disfraz a 1, lo vamos a poner debajo de nuestra tecla abajo y arriba de nuestro cambiar Y en -10. Vamos a hacer ahora lo mismo, pero con el rover 2. Entonces tomamos nuestro bloque, lo arrastramos en medio de estos dos, lo soltamos y ya está. Y con el último. Exactamente. Y ahora hay que probarlo para ver qué pasó. Hay que probar. Y ahora sí cambia nuestro disfraz. Ahora sí parece que está subiendo o bajando, yendo de derecha o a izquierda. Algo muy interesante ahora hay que verlo junto con el código, ¿no? Sí. ¿Por qué pusimos estos bloques o qué están haciendo estos bloques? El primero es al presionar la bandera verde, o sea, cuando nuestro juego empiece, ¿qué vamos a hacer? Después, nuestro siguiente comando es un bloque azul. De ir a X y en Y, a una posición específica de nuestro mapa. Luego, queremos que por siempre esté esperando para si tocamos alguna de nuestras teclas. Por siempre, si tocamos la flecha arriba, cambiamos el disfraz. Y luego nos movemos en Y o en X, porque esto es un plano cartesiano. Lo mismo pasa con los demás. La flecha abajo, hacemos que nuestro rover cambie sus llantas y se mueva, ¿no? Y pasa lo mismo con la derecha y con la izquierda. Con estas dos flechas queremos que nuestro rover cambie de disfraz, eso para que veamos sus llantas, y luego se mueva hacia la derecha o hacia la izquierda dependiendo de las teclas. ¡Perfecto! Ya tenemos a nuestro rover que sigue nuestras órdenes y empieza a explorar la superficie de Marte. Esto está increíble porque la NASA ocupa los rovers para explorar Marte, así que podemos empezar a hacerlo desde nuestra computadora y programarlo nosotros mismos. Está increíble, ¿no? Está muy cool. Y en el próximo video vamos a ponerle zonas especiales para que vaya a investigar nuestro rover. Como toda una misión de la NASA. Así que los invitamos a ver el próximo episodio que va a estar aquí en las tarjetas y en la descripción. Así que suscríbanse para no perderse nada de Explore Mars. Vamos ahora por nuestra actividad maker que va a estar increíble. Perfecto, ya tenemos aquí nuestros materiales y lo que vamos a necesitar para esta actividad, ¿no? Sí, es momento de hacer nuestro Explore Mars. Un rover de cartón con el cual vamos a usar el método científico para jugar un poco con las llantas para ver qué tan veloz es, cómo hacer que se mueva mejor. Y también Marte es un terreno irregular, así que ¿cuáles serían las mejores llantas? Lo que vamos a necesitar para esta actividad es cartón, 2 cuadrados de 13 centímetros por 13 centímetros, 2 cuadrados de 5 por 5 centímetros. El cuadrado más grande va a ser de 15 por 15. Vamos a usar nuestra regla. 2 ligas o bandas elásticas. Vamos a utilizar 3 lápices. Tijeras, con supervisión de un adulto. Y nuestra cinta adhesiva. Así que empecemos, vamos a mover un poco para... Primero vamos a agarrar nuestro cuadrado más grande, el de 15 por 15, y lo vamos a dividir en 3 partes de ambos lados. Lo que significa cada 5 centímetros. Exactamente. Perfecto, ya tenemos nuestro cuadrado. Ahora que ya tenemos esto, en nuestros cuadrados más pequeños de nuestras esquinas,
vamos a ponerles una cruz. Va a ser de esquina a esquina. ¡Listo! Ahora es momento de doblar. Para esto nos vamos a ayudar de nuestra regla y vamos a seleccionar uno de nuestros ambos lados. Aquí, nos vamos por nuestra regla y lo doblamos. Algo interesante es que van a ser las líneas paralelas, ¿no? Exactamente. Y empiezo a tomar forma. Sí. Ya nos falta menos para llegar a nuestro robot. Ahora lo vamos a regresar y vamos a marcarle una A en la parte de atrás. Ok. Listo. Ahora está increíble. Ahora vamos a agarrar nuestras dos cruces, las que tenemos en la parte de abajo, y vamos a hacerlas 1 centímetro hacia la derecha y hacia la izquierda. Perfecto. Ahora vamos a usar nuestro lápiz y vamos a perforar en esos puntos. En la parte de arriba son donde coinciden. Y en la parte de abajo es en la extensión de 1 centímetro que le acabamos de hacer. Recuerden tener mucho cuidado y supervisión de un adulto. Perfecto. Ya con nuestras perforaciones listas, es momento de usar nuestras tijeras. Y en la parte de la A vamos a hacerle 2 pequeños cortes. Perfecto. Luego regresamos, lo volvemos a doblar y vamos a pasar un lápiz sobre la parte de adelante. Estos van a ser los ejes para nuestras llantas, ¿correcto, no? Sí. Van a ser lo que nos va a ayudar para que nuestras llantas se puedan mover. ¡Listo! Se va a mover así. Perfecto. Ahora es momento de hacer el mecanismo. Para esto vamos a usar nuestras ligas. Las vamos a unir haciéndoles un pequeño nudo. Listo. Ahora es momento de colocarlo en nuestro lápiz. Y vamos a poner nuestra liga en el corte que acabamos de hacer. ¡Listo! Ahora colocamos nuestro otro lápiz en las otras perforaciones para que ya tenga mucha más forma. Sí, nuestras llantas delanteras y traseras, pero hace falta las llantas. Exactamente. Y eso es a lo que vamos. Vamos a tomar nuestros cuadrados de 13 centímetros y les vamos a trazar una cruz de una esquina a otra. De esta manera. Exacto. Perfecto. Lo hacemos con ambos. Y en la parte del centro es en donde vamos a hacer la perforación, para que se pueda unir con nuestros ejes. Las llantas son cuadradas, pero podemos cambiar la forma a que sean más circulares o con picos, porque en Marte el terreno no es plano, sino es irregular. Entonces hay que encontrar las llantas perfectas para la ocasión. Y es donde entra el método científico. En la descripción van a encontrar todas las instrucciones y los materiales y también una tabla en donde vamos a hacer distintas pruebas con distintas figuras. Digamos, ¿qué te gustaría que fueran nuestras llantas delanteras? No sé, una especie de hexágono. Ok, vamos a tratar de hacer un hexágono. Ok, esta es una figura irregular y muy divertida. Veamos Perfecto. si funciona en el rover. Vamos a hacer lo mismo con la otra llanta. Así que voy a ponerla y voy a llamar. Ok. Ya que tenemos esto, ahora hay que ir por nuestras llantas de atrás. Las de 5 centímetros y hacerles también una cruz de esquina a esquina. Y en la parte del centro hacemos la perforación. ¿Te parece que estas sean un círculo? Sí, me gusta la idea. Listo, entonces nuestras llantas delanteras y traseras ya están listas. Perfecto. Ahora hay que colocar nuestras llantas y ponerle cinta adhesiva para que se queden bien fijas. Perfecto, nuestras llantas delanteras ya tienen cinta. Y ahora es momento de ponerlo a prueba. Vamos a compararlo contra nuestro rover de llantas circulares. Así que vamos a darle vuelta a nuestro lápiz una vez. ¿Qué te parecen 3 vueltas? 2, vale, 3. El método científico debe tener algo No. medible, ¿no? Exacto. 2, 3. 3, 2, 2, 1. 1. ¡Oh! Están muy parejos. ¿Te parece que hacemos otra ronda? Sí, otra ronda. 1, 2, 3. Listo. Ahí está. Desde atrás, 3, 2, 1. Bastante divertido. Es momento que ustedes desde casa se pongan a explorar para saber qué figura pueden ponerle a sus llantas para que sea más veloz y ponerlo en esta tabla para el método científico, ¿no? Toda esta tabla la van a encontrar en la descripción, en donde van a poder anotar su modelo de llanta,
Y también cómo lo midieron. Pueden usar una regla y medirlo entre 5 o 10 centímetros. Pero también pueden usar cintas. ¿Cuántas cintas recorrió su Robert? Y eso será mucho más divertido. Mucho más divertido. Muéstrenos el resultado de sus rovers publicando y arrobando a Moonmakers. Exactamente, queremos ver cómo quedaron sus rovers y ver qué tan creativos fueron a la hora de escoger las llantas, ¿no? Sí. Eso fue todo por hoy, chicos. Muchas gracias por vernos. Ya saben, chicos, denle like y suscríbanse. Y compartan con sus amigos. Eso nos ayuda mucho. Y bye. Bye.